An-jun era un joven sin grandes aspiraciones. Su rutina era un ciclo infinito de trabajo y cerveza barata frente a la pantalla. Una existencia gris y monótona. Este año, Han-jun cumplió 29, rozando peligrosamente el final de sus 20. Sus amigos ya tenían vidas resueltas, carreras y matrimonios en puerta. Parecía que el mundo avanzaba mientras él se quedaba estancado. ¿Debería volver al juego del amor? Pero las citas a ciegas eran un desastre para él. Solo de pensarlo, le dolía el alma. Decidió salir a fumar para despejar la mente. Ya ni siquiera recordaba cómo demonios se conocía gente o se iniciaba un romance. Pero al cruzar el umbral, el destino lo golpeó. Allí estaba, un joven de belleza etérea, exhalando humo bajo la luz de la luna. An-jun parpadeó, atónito. Era la primera vez que veía a ese ángel. Para romper el hielo, decidió lanzar un saludo casual. Yang Xiu respondió con una sonrisa encantadora. «Vives en el 503, ¿verdad?» «Ah, claro, yo estoy en el 502. Me acabo de mudar». «Con razón». An-jun dio una calada profunda procesando la información. Su vecino de al lado, pero Li Yan-xiu tenía un aura misteriosa y magnética. ¿Tendrían la misma edad? No, parecía un poco más joven, quizás. De repente Han-jun soltó un «oh», al notar que el chico fumaba exactamente su misma marca. Una coincidencia divina. Yan-xiu le contó que era freelancer y trabajaba desde casa, y sugirió tímidamente que si no le molestaba, Yan-su, con una sonrisa encantadora, lo invitó a compartir un cigarrillo. Después de tanto trabajo, una charla ligera era justo lo que su corazón necesitaba. An-jun, sin dudarlo ni un segundo, aceptó la invitación y, con un toque de valentía, propuso que aprovecharan el momento para romper el hielo y volverse más íntimos. Y así, el destino comenzó a tejer sus hilos. De regreso en su refugio, Han-jun pensaba con alegría que tener un amigo en el vecindario era una bendición. Adiós a la soledad. Además, vivir puerta con puerta era una ventaja táctica, y para colmo, ese chico encajaba perfectamente en sus gustos románticos. El estado de ánimo de Han-jun estaba por las nubes, así que decidió darse una ducha refrescante. Mientras tanto, al cerrar su puerta, el rostro angelical de Yan-shu sufrió una transformación escalofriante, mezclando oscuridad con una euforia maniática. Una sonrisa retorcida se dibujó en sus labios mientras murmuraba: «Fuiste tú quien dio el primer paso, querido». A partir de ese instante, la química entre ambos floreció rápidamente. 3 grandes razones cimentaban esta unión. Primero, tenían la misma edad. Segundo, el hecho de vivir pared con pared. Y la tercera, la más inquietante, era que sus gustos eran idénticos, tan similares que parecía que uno fuera un clon perfecto del otro, desde géneros de cine y directores hasta la música que escuchaban. Justo ahora, Yan-shu, con esa mirada coqueta, invitó a Han-jun a su casa para una maratón de películas. Ya había terminado su trabajo y estaba libre. Al escuchar la propuesta, Han-jun aceptó emocionado, más aún sabiendo que mañana tenía el día libre. Era el plan perfecto. Pobre Han-jun, no tenía idea de que esa decisión desataría una cadena de eventos fatales. Al cruzar el umbral, quedó boquiabierto al ver el interior del apartamento de Yan-shu. Estaba impecable, mucho más ordenado de lo que imaginaba. An-jun pidió permiso para curiosear un poco, ya que hacía siglos que no pisaba la casa de otra persona. La estructura era idéntica a la suya, algo lógico siendo vecinos, pero lo que realmente lo impactó fue la impresionante colección de álbumes de Yan-shu. Era un tesoro masivo. Desde CDs hasta vinilos clásicos, lo tenía todo. Su fanatismo superaba al del propio Han-jun. De repente, el encendedor en el bolsillo trasero de Han-jun se deslizó, cayendo al suelo y rodando caprichosamente hasta detenerse frente a una puerta cerrada. «¡Vaya que rodó lejos!», exclamó Han-jun mientras corría para recuperarlo. Pero de la nada, Yan-shu apareció a sus espaldas y lo jaló con violencia, con el rostro desfigurado por el pánico. Han-jun, tartamudeando por la sorpresa, intentó explicar: «Yo solo. Solo se me cayó el encendedor. ¿Pasa algo malo?». Yan-su estaba pálido como un fantasma. Sus ojos gritaban terror y el sudor frío le corría como lluvia por la frente. Sin embargo, recuperó la compostura en un parpadeo, soltó a Han-jun y se excusó diciendo que le daba vergüenza que viera su dormitorio, pues estaba hecho un desastre total. «Me moriría de pena si entras ahí», dijo. Han-jun soltó una risa nerviosa y se disculpó.
pero en el fondo de su mente una alarma sonaba con fuerza. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué era esa extraña vibra que flotaba en el aire? Tratando de ignorarlo, regresaron a la sala para ver la película y beber cerveza. An-jun disimuladamente lanzó una mirada hacia Yang-shu y se dijo a sí mismo, seguro fue mi imaginación, vine de sorpresa, no debo darle tantas vueltas. Así, ambos intentaron concentrarse en la pantalla, pero la mirada de Yang-shu ocultaba pensamientos oscuros y misteriosos. Mientras tanto, Han-jun exclamó con inocencia, aunque ya he visto esta película, verla contigo la hace sentir totalmente nueva. Pero espera un momento, si la memoria no le fallaba, lo que seguía era, ¡oh cielos!, esa escena prohibida capaz de derretir la pantalla. Yang Xiu comentó con total naturalidad, vaya, es bastante intenso, ¿verdad? Es la versión del director sin censura, justo cuando el ambiente se ponía bueno. Por eso olvidó que esta película era legendaria por sus escenas subidas de tono, pero mientras la cara de Han-jun ardía de vergüenza, Yang-shu permanecía fresco como una lechuga, sin inmutarse. ¿Acaso él era el único sensible aquí? Han-jun se levantó de un salto excusándose para ir al baño. Le dijo a Yang-shu que siguiera viendo. Tras cerrar la puerta, Han-jun suspiró derrotado. ¡Qué desastre! ¿A quién se le anima el asunto en casa ajena? ¿Debería inventar una excusa y huir? ¡Qué dolor de cabeza! Al final, Han-jun decidió resolver el problema manualmente, pero justo en el momento crítico. La voz de Yang-shu resonó desde fuera, haciendo que Han-jun casi saltara del susto. ¿Llevaba mucho tiempo ahí? Si no te molesta, deja que te ayude. ¿Puedo entrar? Han-jun se quedó paralizado. ¿Ayudar en qué? No entendía nada. Yang-shu abrió la puerta con una sonrisa traviesa y susurró, mentiroso, lo sabes perfectamente y finges inocencia. Han-jun, rojo como un tomate, intentó explicar, pero Yang-shu fue más rápido y tomó el control de la situación. La expresión de Yang-shu era de pura emoción. Llevas un buen rato inquieto y moviéndote. ¿Creías que no me daría cuenta? Vaya sorpresa. Resulta que tienes un lado bastante inocente. Déjame encargarme. Han-jun intentaba resistir, preguntándose, ¿cómo rayos terminó todo en este escenario? Esto no puede seguir así. Y si Yang-shu piensa que soy un debilucho en la cama, presa del pánico, Han-jun sugirió cambiar de lugar de inmediato. Lo inevitable sucedió, y sus cuerpos se entrelazaron en una danza caótica. La mente de Han-jun quedó en blanco, perdida en la bruma del deseo. Mientras saboreaba cada rincón de Yang-shu, descubrió que era su primera vez. Pero, por los cielos, Yang-shu era mucho más atrevido de lo que imaginaba. Con Yang-shu suplicando más intensidad, ¿cómo podría resistirse? Al poseerlo, una chispa eléctrica rompió la monotonía gris de su vida cotidiana. Cambio de escena. Han-jun despertó junto a un Yang-shu profundamente dormido. Los recuerdos de la noche anterior lo golpearon, haciéndole ver que no conocía a ese chico tanto como creía. Ese día, Han-jun irradiaba una energía sospechosamente positiva en el trabajo. La jefa, con su radar infalible, le preguntó con picardía, «¿Pasó algo bueno, eh? ¿Acaso tienes una cita romántica?» Han-jun, rojo como un tomate, tartamudeó, «Ah, no, para nada. Deje de imaginar cosas, por favor. Oye, tengo un sexto sentido para el amor. Si estás mintiendo, este es el momento de confesar tus pecados antes de que te atrape». Acorralado, Han-jun huyó a lavar platos para esconder su vergüenza. Más tarde, camino a casa, suspiró al notar que septiembre había llegado sin avisar. Las burlas de la jefa resonaban en su cabeza, avergonzándolo. Al final, ella no creyó ni una palabra de su negación, molestándolo hasta el último segundo. ¿Se me nota demasiado la emoción? La expectativa de ver a alguien esperándolo en casa cayó sobre él como una gota de agua en un lago tranquilo, creando ondas expansivas en su corazón. Esos pequeños cambios estaban transformando su mundo y definitivamente era hacia un horizonte más brillante. Al entrar, charló un poco con Yang-shu sobre el día. De repente, el sonido estridente del teléfono de Han-jun rompió la atmósfera doméstica. ¿Te importa si contesto? Yang-shu sonrió y asintió con naturalidad. Resultó ser su madre al otro lado de la línea, y la charla comenzó. Han-jun mencionó a Yang-shu solo como un amigo. Al colgar, la culpa le picó un poco, así que explicó que su madre había enviado comida casera. «Compartiré un poco contigo, es demasiada comida para mí». Yang-shu, apoyando la barbilla en su mano, agradeció y notó. «Parece que tu madre siempre cocina banquetes». «Ni me lo digas»,
Cocina para un batallón aunque nadie lo coma. Como soy hijo único, supongo que su preocupación se multiplica por 1000. An-jun se congeló. ¿Eh? ¿Alguna vez te dije que era hijo único? Yan-yu parpadeó. ¿No lo hiciste? Vaya, debo haberte confundido con otro. Pero qué suerte, acerté de lleno. La sonrisa de Yan-yu tenía un matiz escalofriante si se miraba de cerca, pero Han-yu, nervioso, se frotó las manos y... Vacilante, preguntó por la familia de Yan-yu. No somos la familia feliz del comercial, pero tampoco hay dramas explosivos, respondió él. Mis padres se casaron por deber, cumpliendo sus roles fríamente. ¿Sabes? De niño sentía una envidia corrosiva por aquellos con hogares cálidos. Esos niños que crecen rodeados de amor tienen un brillo especial que se nota a kilómetros de distancia. Han-jun se quedó pasmado mirándolo. Yan-yu dio un trago a su cerveza y rió. ¡Qué historia tan aburrida! Me estoy poniendo sentimental, ¿verdad? Dejemos la charla basura aquí. Sin previo aviso, Yan-yu se levantó, caminó hacia Han-jun y selló sus labios con un beso demandante. Sorprendido, Han-jun intentó frenarlo. Espera un momento, pero Yan-shu mostró una firmeza inusual. Te lo dije antes, esta noche realmente. Quiero dormir sin que mi cerebro funcione. Desearía que alguien me dejara tan agotado que solo pudiera caer rendido. El corazón de Han-jun retumbó como un tambor. Su autocontrol se hizo añicos. Yan-yu obtuvo exactamente lo que pidió. Han-jun lo amó con tal intensidad que el pobre chico terminó desmayándose del placer. Después, Han-jun limpió el desastre, arropó a Yan-su con ternura y regresó a su propia casa. Al salir de la ducha, se llevó una sorpresa. Su teléfono estaba a punto de explotar de notificaciones. Era una invitación a un chat grupal, iniciada por nada menos que Min Che. Resultó ser una reunión de exalumnos. Aunque le pareció repentino, Han-jun vio su agenda libre y pensó, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa. Le avisó a Yan-yu sobre su compromiso, pero una duda lo asaltó. ¿No era demasiado comportamiento de novios cuando ni siquiera eran pareja oficial? Solo imaginar la cara de sorpresa de Yan-su le provocaba un sonrojo. Después de todo, ya habían cruzado la línea de simples vecinos hace mucho tiempo. ¿Entonces qué demonios eran? Han-jun se dio una palmada en la frente. Cualquiera que los viera diría que eran amigos con derechos y nada más. Pero el simple hecho de querer ponerle una etiqueta significaba que sus sentimientos habían crecido hasta volverse gigantescos. Sin embargo, realmente conocía a Yan-su. Saber sus gustos en la cama o la comida no era suficiente para entender su alma. Solo sabía que Yan-yu era un traductor independiente, que pasaba la vida encerrado en casa como un ermitaño moderno. Era tan celoso con su trabajo que siempre mantenía la puerta cerrada. Pensándolo bien, Han-jun solo conocía la punta del iceberg. Desde el primer encuentro hubo una vibra extraña. Era difícil de describir, pero Yan-su era un hombre envuelto en una niebla de secretos oscuros. Basta de pensar, se dijo Han-jun. Decidió que, cuando el momento fuera perfecto, se declararía como un caballero. Llegó el día de la reunión y el lugar estaba lleno. Min-se saludó con entusiasmo y todos comenzaron a navegar en el mar de la nostalgia. Entre risas y anécdotas, Han-jun se sintió genuinamente feliz y relajado, pero su mente traicionera voló hacia Yan-su. ¿Qué estará haciendo ahora? Mientras tanto, Yan-chu fumaba en soledad, con una mirada tan oscura y profunda como un abismo, maquinando quién sabe qué cosas. Al final de la velada, Han-jun estaba bastante alegre. Sus amigos bromearon diciendo que tal vez se le había pasado la mano con los brindis. El mundo le daba vueltas y el estómago se le revolvía. Min-jae lo sacudió un poco. «Oye, vamos a tomar aire fresco antes de que vomites aquí». Ya afuera, bajo la brisa nocturna, ambos encendieron cigarrillos. Min-se abrió los ojos con sorpresa al ver la marca que fumaba Han-jun. Han-jun exhaló el humo, admitiendo que el vicio ya se había adherido a su alma. Min-se soltó una carcajada, reviviendo la nostalgia de cuando le robaba cigarrillos en el pasado. Luego, lanzó la pregunta casual. ¿Sigues viviendo en ese mismo barrio, Han-jun? Así es, llevo un lustro anclado ahí. ¿A qué viene esa curiosidad? Min-jae desvió la mirada. Ah, por nada en especial. Simplemente pasé por la zona hace unos días por asuntos de trabajo. ¿Qué? ¿Y no fuiste capaz de saludarme? Ja, ja, lo siento, pero ¿sabes con quién me crucé ese día? Ay, cielos. ¿Quién? Ah, no es para tanto drama. ¿Recuerdas a ese mocoso? Yan-yu. Los ojos de Han-jun se abrieron de par en par, paralizado.
Cielos, el que iba en nuestra clase en tercer año. Seguro ni lo recuerdas, su presencia era tan tenue como un fantasma, pero Han-Jun sintió como si el hielo recorriera sus venas, congelándolo por completo. ¿Qué demonios acababa de escuchar? El nombre en los labios de Min-se era Jan-Shu. Él lo conocía demasiado bien. Min-se relató cómo se cruzó con él y sintió un aire familiar, una corazonada, que en ese momento atribuyó a la casualidad, hasta que revisó el anuario en casa y la memoria hizo clic. Ahora se lo contaba a Han-Jun como si fuera una anécdota divertida. Pero la sonrisa de Min-jae se borró al ver el rostro de su amigo. Han-Jun estaba lívido, como si hubiera visto un espectro. En ese instante su mundo comenzó a girar vertiginosamente. Intentó culpar al alcohol pensando que su mente le jugaba trucos y no entendía nada, compañeros de clase. ¿Entonces Yan-Yu tampoco lo había reconocido a él? ¿O acaso fingió no saber nada todo este tiempo? Y si fue así, ¿cuál era su oscuro motivo? La situación era mucho más turbia y siniestra de lo que imaginaba. Los recuerdos pasaron como ráfagas violentas, empujando a Han-Jun a buscar la verdad desesperadamente. Necesitaba confirmar todo ya mismo. De golpe, le soltó a Min-jae que debía marcharse. Tan repentinamente. ¿A dónde vas con tanta prisa? Lo siento, te buscaré luego. Despídeme de los demás, por favor. Min-jae se quedó pasmado sin entender nada. Mientras tanto, Han-Jun corría como si su vida dependiera de ello, rezando a todos los dioses para que la prueba estuviera en casa. Pero por más que revolvió cada rincón con frenesí, el maldito anuario no aparecía por ningún lado. ¿Estaría en casa de sus padres? No, era imposible ir hasta allá ahora mismo. La ansiedad lo carcomía. Necesitaba respuestas inmediatas. Tras un momento de duda, decidió ir directo a la boca del lobo. Tocaría el timbre de Yan-Su. Era una apuesta arriesgada, pero no quedaba otra salida. Han-Jun presionó el timbre. El sonido resonó, alertando a Yan-Yu, quien estaba absorto frente a su computadora portátil con la luz de la pantalla reflejada en sus ojos. Miró hacia la entrada como un depredador que espera a su presa y murmuró: ¿Qué tanto has descubierto? Que Han-Jun viniera a estas horas de la noche solo significaba una urgencia extrema. Si lo evitaba ahora, sería aún más sospechoso. Mejor escuchar qué tenía que decir y seguir fingiendo ignorancia, o tal vez era momento de cambiar las reglas del juego. Han-Jun esperaba afuera con el corazón en la garganta, y justo cuando la duda de que no hubiera nadie lo asaltaba, la puerta se abrió de golpe frente a él. Yan-Yu apareció con una sonrisa impecable y perturbadora. Vaya, ¿qué sucede a estas horas de la madrugada? Ni siquiera avisaste. Al instante, el olor a alcohol golpeó sus sentidos. Han-Jun balbuceaba sin saber cómo empezar, pero la desesperación ganó. Al diablo con todo, pensó, y se abalanzó hacia el interior del apartamento de Yan-Yu sin permiso. Sabía que era una terrible grosería y se disculparía si se equivocaba, pero necesitaba ver. Y justo al abrir la puerta de la habitación, el rostro de Han-Jun se petrificó. Su color desapareció, dejándolo pálido como la cera. Detrás de él, la voz de Yan-Yu resonó, ahora gélida y distante, mientras cruzaba los brazos con superioridad. ¿Por qué esa cara de espanto? Lo dejé a la vista por si acaso lo necesitabas. ¿Fuiste a la reunión escolar? ¿Te divertiste? Han-Jun se giró, con la garganta seca y la voz rota. ¿Cómo sabes eso? ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Acaso lo sabías todo desde el principio? Yan-Chu se acercó lentamente y soltó una risa que heló la sangre. Jaja, tu mente es un caos y no puedes unir las piezas, ¿verdad? Dime, ¿cuál crees que es la probabilidad de que un compañero que no ves hace una década viva, justo al lado tuyo, y que casualmente fume la misma marca, ame al mismo director y escuche al mismo cantante? ¿Crees que las estrellas se alinearon por arte de magia? Los ojos de Yan-Yu se afilaron como cuchillas. ¿De verdad crees que fue una simple coincidencia? Me hiere profundamente que no valores todo el esfuerzo que puse en esto. Han-Jun no daba crédito a sus oídos. ¿Todo fue un plan maestro orquestado por Yan-Yu desde el inicio? ¿Pero por qué? ¿Qué oscura razón lo impulsaba a tal locura? Ante la pregunta muda, Yan-Yu puso una expresión de obviedad insultante. ¿No es la respuesta más clara del mundo? Acarició suavemente la mejilla de Han-Jun, sonriendo con una timidez enfermiza. «Porque me gustas. Como dijiste, ¿por qué me tomaría la molestia de investigar la vida de alguien y hacer todo este trabajo sucio? ¿Cómo podría hacerlo si no fuera por amor? Ansiaba conocer cada detalle, cada secreto tuyo, sin perder nada. ¿Empiezas a comprender la magnitud de esto ahora?» Han-Jun sintió que la locura lo invadía por completo. De un manotazo violento apartó la mano de Yan-Yu, mirándolo como si estuviera frente a un monstruo inimaginable.
Esa lógica de acosador es la misma que usan los pervertidos. Me das escalofríos. ¿Escalofríos? Piénsalo bien. Tú ni siquiera recordabas mi rostro. Si me hubiera acercado precipitadamente, solo habría sido un compañero de clase más, una sombra pasajera en tu vida, ¿no es cierto? Anjun apretó los dientes y rugió con furia. «Cállate la boca», empujó a Yanju con fuerza, haciéndolo caer al suelo. «No intentes confundirme con tus delirios y palabras retorcidas. Solo somos compañeros de clase, nada más. No tenemos nada que ver. ¿Por qué demonios yo?» Al oír esto, el rostro de Yanju se tornó gélido como el acero. «No entiendes absolutamente nada. ¿Tengo que explicártelo con manzanas?» Yanju creció en un hogar donde reinaba el silencio absoluto, donde solo cumplían obligaciones y nada más. A él no le importaba, encontraba consuelo en esa frialdad, pero al crecer, la realidad lo golpeó. Aquello que para los demás era tan natural como respirar, para él era un enigma indescifrable. No sabía cómo conectar, cómo ser humano entre humanos, ni siquiera entendía cómo lograr que alguien lo quisiera. Y lo peor es que ni siquiera le interesaba intentarlo. ¡Qué hastío!, pensaba al mirar la cancha de fútbol. Observaba a los estudiantes radiantes y se preguntaba qué demonios les causaba tanta dicha, hasta que esa risa en particular, la risa de Hanjun, hizo añicos su indiferencia y rompió sus esquemas. Si la juventud tuviera forma humana, sería Hanjun atractivo, magnético, brillante. Un maestro social, siempre rodeado de admiradores. En realidad, uno no percibe su propio vacío cuando está solo, porque el alma ni siquiera sabe que está incompleta. Pero Yanju finalmente lo comprendió al verlo a él. Entendió dolorosamente todo lo que le faltaba. Flashback al momento donde todo comenzó. Ese día, Yan Shao estaba en la enfermería. Honestamente, solo quería una excusa para la siesta del siglo fingiendo dolor de cabeza, pero el destino tenía otros planes y cayó rendido de verdad. Justo cuando pensaba escabullirse de vuelta a clase, ¡zas!, aparece el popular Han Jie buscando una curita, y como si fuera una escena de drama, descubrió a Yan Shao ahí escondido. ¿Estás enfermo?, preguntó él con naturalidad. Yan Shao entró en pánico interno nivel Dios. ¿Por qué el chico más popular le estaba hablando a un fantasma social como él? Angie se acercó con esa aura de protagonista y dijo: «Li Yan Shao». ¡Boom! El corazón de Yan Shao dio un vuelco violento. ¿Sabes mi nombre? Yo, tu compañero de clase invisible. Es obvio que sé tu nombre, estamos en la misma clase. No me digas que tú no sabes el mío, bromeó el galán con una sonrisa ladina. Yan Shao asintió, hipnotizado. Lo sé, eres Yang Han Ye. ¿Viste? Estamos a mano, jaja. Yan Shao bajó la mirada tímidamente. Saber sus nombres era la única coincidencia en sus universos paralelos. An Jie era el sol que brillaba en todas partes, mientras Yan Shao era, bueno, la sombra. Pero Han Jie, con su encanto natural, soltó algo inesperado. Aunque no lo creas, tú también destacas bastante. Es difícil de explicar, pero tienes un aire más maduro que los demás chicos, una vibra diferente, casi misteriosa que te separa del resto. Simplemente no te mezclas con la multitud. Han Jie rió y le dio unas palmaditas amistosas en el hombro, rompiendo la barrera física. Oye, no seas tan duro contigo mismo. De hecho, eres más divertido de lo que pensaba. Jaja. Bueno, volveré luego. Sigue descansando. Y así dejó a Yan Shao solo en la habitación, con el aire vibrando tras su partida. Yan Shao se quedó petrificado en la camilla. Jamás en su vida había sentido una sacudida emocional tan violenta y supo, con una certeza aterradora, que nunca volvería a sentir algo igual. Por eso, tomó una decisión. De vuelta al presente cruel, Yan Shao vomitó toda la verdad que guardaba en su pecho. Todo aquello de lo que él carecía, Han Jie lo poseía con una facilidad insultante. No poder poseer a Han Jie se convirtió en el vacío más grande y doloroso de su existencia. Pero piénsalo, Yan Shao también entendía una verdad fundamental de la vida. Sabía lo fácil que es para la gente encontrarse y luego separarse como si nada. Por eso esperé pacientemente en las sombras hasta que la soledad te consumiera por completo, hasta que yo fuera la única persona indispensable para ti. Antes de que pudiera terminar su confesión retorcida, la expresión de Han Jie se oscureció de ira y agarró su muñeca con fuerza bruta. Con una voz gélida que cortaba el aire como cuchillo, espetó: ¿Ya terminaste con tu monólogo delirante? Pensé que dirías algo con sentido, pero resulta que... ¿Son puras excusas baratas?
Yan Zhao frunció el ceño, confundido ante la reacción. ¡Qué tontería! ¿Amor? ¿Llamas a esto amor? Si realmente me amaras, si te importara un comino, no me habrías arrastrado a este sentimiento de traición asqueroso. Lo que haces no es amar, es llenar tus propios vacíos patéticos y autosatisfacerte. Tú solo eres un acosador que usa a otros para sentirse bien, así que no me culpes por lo que sigue. Sin previo aviso, Han Jie se lanzó sobre él, devorando sus labios en un beso agresivo y desesperado. Espero que cada vez que pienses en mí, te sientas como la peor basura del mundo, si después de lo de hoy todavía no puedes odiarme con toda tu alma, entonces creeré que tu locura es amor real. Y allí mismo Han Jie tomó a Yan Zhao sin piedad, sin preparación, reclamándolo como castigo. ¿Qué? Pero Yan Zhao lo aceptó todo, creyendo ingenuamente que a través de ese dolor Han Jie entendería la profundidad de su devoción. Angie sonrió con ironía amarga. Yan Zhao no sabía nada de él, y aún así se atrevía a decir que lo tenía todo. Yan Zhao solo estaba enamorado de un fantasma idealizado, una fantasía que él mismo creó en su cabeza. Al final, Han Ji sentenció con frialdad absoluta. Eres la persona más despreciable que he conocido. Cortea. Suena la alarma despertando a Han Ji a la cruda realidad de su habitación. Su cuerpo se sentía pesado y enfermo, pero el deber llama. Se arregló para el trabajo, porque la vida sigue, sin importar cuán roto estés por dentro. Ignorando el torbellino en su pecho, pasó frente a la casa de Yan Zhao. Lanzó una mirada fugaz, cargada de resentimiento, apretó los dientes y siguió de largo hacia la tienda. La jefa notó su aura depresiva de inmediato y preguntó con preocupación. Angie forzó su mejor sonrisa falsa, esa que usaba de máscara. Nada grave, solo se me pasaron las copas anoche. No afectará mi rendimiento. No se preocupe. La jefa se quedó pensando. ¡Qué raro! Hace unos días brillaba como un sol. ¿Qué nube negra se le posó encima? Han Jie se sumergió en el trabajo mecánicamente. Estar ocupado era su única salvación. Si su cuerpo se movía, su mente no tenía tiempo para pensar en pureza por persona. Pero lo más insoportable era enfrentar ese vacío abismal, esa presencia ausente que Yan Zhao había dejado tras invadir su vida y luego desaparecer sin rastro. El tiempo voló y las hojas de otoño comenzaron a caer. Desde esa noche fatídica, Yan Zhao se esfumó de la faz de la tierra. De nuevo, frente a esa maldita puerta familiar, Han Ji dudó un instante con la mano en el aire, pero la bajó y sacó un cigarrillo con frustración. ¿Por qué demonios le importaba tanto lo que le pasara a ese chico? ¡Maldición! Incluso el humo le traía recuerdos de Yan Zhao. Debería cambiar de marca, pensó. Ese chico se había adherido como un parásito a todo lo que a él le gustaba. Los recuerdos ardían como una herida abierta que se niega a sanar. A veces sentía su presencia fantasmal a su lado, aunque no hubiera nadie. Incluso veía alucinaciones de Yan Zhao, sonriéndole suavemente. «Me extrañas, ¿verdad?» Han Jie sacudió la cabeza, volviendo a la realidad, y soltó una risa llena de autodesprecio. Era la nostalgia pintando todo de rosa. ¿O simplemente odiaba a muerte su propia soledad? Aunque seguía con su rutina diaria, luchaba cada segundo por borrar esos flashbacks que de repente le golpeaban sin piedad. Pensar tanto en él lo estaba volviendo loco. ¿Acaso esto es lo que llaman amor? Si no fuera así, entonces definitivamente había perdido la cabeza y ya no era una persona normal. Si pudiera volver atrás sabiendo todo esto, ¿qué demonios elegiría? No tenía la respuesta, pero sí una certeza. Lo que su yo actual estaba a punto de hacer era una locura total. Y así, con el corazón a mil, presionó el timbre de Yan Zhao. La puerta se abrió y Yan Zhao lo arrastró adentro en un abrazo asfixiante. «Ven aquí, te estaba esperando». En ese momento, Han Jie admitió su derrota. Estaba entrando voluntariamente en la boca del lobo, aceptando caer en esa trampa dulce y tóxica, aunque supiera que esa casa era una jaula de la que jamás podría escapar.